Vamos a continuar con nuestra serie, la autoridad delegada. Este es el tema número 3 de esta serie. El tema de esta mañana se titula Intervención Divina. Intervención divina. Ya hemos visto a varios de los jueces que Dios levantó, pero ahora Dios va a intervenir de otra manera. Vamos a ver al último de los jueces para entrar ahora, o no el último, el penúltimo, porque el último fue Samuel, pero vamos aquí a entender algunas cosas de lo que Sansón hizo y lo que no pudo llegar a hacer, hermanos, y vamos a ver la siguiente semana, si Dios permite, lo que Sansón debió haber hecho. ¿Okay? Vamos a ver Deuteronomio 7:1, dice ahí: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Bien, hermanos, el mandato del Señor aquí nos parece severo. Dice: cuando tú entres, destruyes a todos, no harás alianza con ellas, no tendrás misericordia, no emparentarás con ellas. Y este tipo de pasajes, hermanos, hacen que la gente diga: ay, ¿cómo el Dios de amor puede decir que maten a todos? ¿Verdad? ¿No estaría en contra de las intenciones del Señor la destrucción masiva de los vecinos de Israel? O sea, como que ¿no creen que es excesivo, es algo cruel? El Señor le dijo esto a Abraham, te lo voy a leer, Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo el maldad del amorreo hasta aquí. Traducción viviente dice: cuando hayas pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esa tierra, porque los pecados de los amorreos no amerita aún su destrucción. Lo que quiero que entiendan, hermanos, es que si Dios tomó esa parte de destruirlos a todos, no tengas de ellos misericordia, pero Dios dio tiempo para que se arrepientan. Más o menos les dio unos 600 años, más o menos. ¿Crees que es tiempo suficiente o necesitan más? 600 años para que te arrepientas. Dios les dio tiempo, o sea, no fue nada más de que pues los voy a destruir y mátalos a todos. No, no fue así. Dios dio tiempo para que se arrepintieran. Y así es Dios casi siempre con todos. Siempre nos da tiempo. Por eso cuando decimos: ay, es que Dios es injusto, no estás viendo todas las oportunidades que Dios te dio para que no hicieras lo que haces, o para que no llevaras la vida que llevas. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Lo que Pablo menciona: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Hermanos, Dios esperó con paciencia mientras que los amorreos y otros pueblos de Palestina hacían rebosar sus copas de destrucción con su comportamiento pecaminoso. Y así muchos están, o sea, jóvenes que viven en la rebeldía, en la amargura, hombres que viven en lo que ellos creen, viviendo como les parece. Dios te da tiempo y soporta tu actitud. Pero Dios no actuó imprudentemente, sino que les dio mucho tiempo para que se arrepintieran y se volvieran de su adoración pecaminosa. Hermanos, la adoración cananea tenía la costumbre más inmoral de la época, tales como la prostitución sagrada, el sacrificio de niños y la adoración a las serpientes. Eso es lo que hacían ellos. Y Dios los toleró más de 500 años. La adoración a Baal se asociaba al deseo de controlar las fuerzas de la naturaleza con pecados sexuales desenfrenados. Eso era lo que practicaban los cananeos. Esa adoración le ofrecía a Israel una tentación seductora extraordinaria. El impulso de conformarse a la costumbre local debió haber sido muy fuerte para el pueblo de Dios. Sin embargo, Israel fue una nación que el Señor formó para Él. Por eso Dios le dice que tenían que ser distintos, tenían que apartarse, no tenían que emparentar con esas naciones. Sin embargo, con el paso de los años, de los diferentes líderes que hubo en el pueblo de Israel, más la nación se iba degradando. Y hermanos, ¿cuál es el motivo por el cual la nación, una familia, una persona se va degradando? No es el tiempo, la idolatría. Cuando tú eres un idólatra, tu vida se va a degradar. Empiezas a degradarte en tus pensamientos. Un ídolo, hermanos, es todo aquello que quiere ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Cuando ya lo pones de pretexto para no obedecer a Dios, ese es tu ídolo. Muchos que ponen de pretexto, pues no sé, su trabajo, que no debería de ser, Yo entiendo que no estoy diciendo que pues si faltas es un ídolo, no estoy diciendo eso. Pero si ya no cumples con tu obligación con Dios por tu trabajo, debes analizar tu vida. Porque no creo que Dios te haya puesto algo para tropezar. Eso lo haces tú. Muchos otros ponen de pretexto sus hijos. Muchos otros su propia vida personal. Una persona. Lo ponen de ídolo. O sea, lo ponen en el lugar de Dios. O sea, esas cosas en sí no son malas, hermanos. ¿Tener un trabajo es malo? Pues claro que no. ¿Tener una persona que te quiera, una esposa, una novia, será malo eso? Pues no. Obviamente que no. ¿Sabes cómo se vuelve malo? Cuando lo pones en lugar de Dios. Cuando piensas que de eso depende tu vida. Cuando haces eso, eres un idólatra. ¿Y sabes qué va a pasar con tu vida? Se va a degradar. Cuando tú pones a tus hijos por encima de Dios, cuando tú desordenas todo eso, tu vida se degrada. No piensas con razón. El problema cuando esto ocurre, hermanos, es que empezamos a pensar terrenalmente. Ya no alzamos nuestros ojos al cielo. Ya no dependemos de Dios, de donde viene todo, sino empezamos a pensar que depende de mí, de mi ídolo, ¿verdad? Que tengo en mi corazón. Piensas que depende, o sea, ¿comes por tu trabajo? ¿Por eso comes? ¿O es Dios quien te da? ¿Te das cuenta cómo empiezas a pensar? ¿Piensas que depende de tu patrón? ¿Piensas eso? De tu gran esfuerzo. No. Sí, hermano, todo requiere esfuerzo. Todo. Pero la Biblia dice que en vano vela el que guarda la casa si Dios no está con él, ¿Has entendido ese verso? O sea, no importa lo que hagas. Si Dios no está contigo, a donde vayas. Pero tu ídolo te hace pensar que no necesitas de Dios. Que tú puedes solo. Y esto, hermanos, estaba pasando con el pueblo de Dios.
Dios tuvo que actuar de otra manera para poder liberar al pueblo, pero no de los pueblos extranjeros, sino ¿de qué? De la idolatría. Hermanos, la autoridad es una de las cosas contra las que más va a luchar. Como padres, como pastores, como encargados de algo, vamos a tener que luchar contra esto, ¿o no? Pregúntale a los coordinadores, ¿cómo luchan contra gente que empieza a poner cosas terrenales por pretexto? Pregúntales. Te vas a dar cuenta que tenemos que luchar con eso. Como pastores tenemos que luchar de que necesitamos gente para tal cosa, pero no podemos ponerla porque tienen idolatría. Y no se puede así. Así no se puede, no sirves para nada. Como padres también luchamos con eso, ¿o no? Cuando ves que tu hijo ya tiene un ídolo en el corazón y eso lo está destruyendo. ¿Y qué puedes hacer? Cuando tiene ya el ídolo allí y no lo sacas de allí. Cuando tiene el ídolo de la borrachera, ¿cómo lo sacas? Cuando tiene ese ídolo de la rebeldía, que el PIN dice que es su vida, pero él no ve que se está autodestruyendo. Que él tiene ese ídolo ahí y se está degradando porque lo ves que se comporta casi como un animalito. Ya no razona. Eso es lo que hace la idolatría, hermanos. ¿Por qué crees que este país está como está? México es un país sumamente idólatra. Y velo cómo actúa. Pero lo triste es que esa idolatría a veces llega a los creyentes y actúan igual. Dios intervino con otro juez, un juez que tenía una misión. La misión era sacar al pueblo de la idolatría. De nada servía sacarlos de otros pueblos si su corazón anhelaba la idolatría, hermanos. Y ese, hermanos, fue Sansón. Sansón, podríamos decir que Sansón fue el más memorable de los jueces. Sansón. Entonces vamos a empezar ahí, vamos a estudiar un poco ahí. Jueces 13:1. Vamos a ver, todos hemos escuchado la historia de Sansón, pero vamos a tocar algunos puntos importantes de Sansón. No vamos a ver toda la vida de Sansón, pero vamos a tocar algunos puntos importantes que conviene ver, hermanos, y estudiar para entender lo que viene con Samuel. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Qué novedad, ¿verdad? Qué novedad. Dice, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora, vete, no dice que clamaron a Dios, nada más dice que estaban bajo esclavitud. No dice que clamaron a Dios. 40 años y no clamaban a Dios. Bueno. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, o sea, no podía dar hijos. Y nunca había tenido hijos. A esa mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Aquí la palabra, el nombre Sansón significa fuerte como el sol, ¿no? Como el sol significa Sansón. Y el nombre Manoa significa descanso, significa Manoa. Hermanos, el cuadro que aquí se presenta es lo que Israel era en lo espiritual. Israel era como la esposa de Manoa, era estéril, espiritualmente no avanzaba. La idolatría, hermanos, poco a poco nos irá matando hasta que dejemos de existir. Eso es lo que hace la idolatría. Cuando tú tienes un ídolo en el corazón te vuelves estéril, no produces nada bueno. No produces nada bueno. Siempre produces cosas malas, cosas que radican en la locura y en la tontería. O sea, eso es lo que provoca la idolatría. Hermanos, si Dios no interviniera en la humanidad pecadora y estéril, ciertamente ya nos hubiéramos extinguido. Porque espiritualmente, hermanos, somos estériles, no damos nada bueno. Lo único que generamos es pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y la paga del pecado es muerte.
O sea, date cuenta. Guerras, 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 guerras. O sea, ¿te imaginas si Dios no interviniera? Ya nos hubiéramos destruido. Sansón, hermanos, su misión era ser un Manoa. ¿Cómo? Traer descanso. ¿Cómo se lograría eso? Quitando la idolatría del pueblo. Sí, librarlos de los filisteos, sí, pero más era quitarles la idolatría y que vieran que Dios era su sol de ellos. Seguimos, Jueces 13:4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios me vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni siquiera de dónde era, quién era, y tampoco él me dijo su nombre, y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ahora, viene aquí un cuestionamiento. ¿Por qué ahora nace un libertador de esta manera? Todos los jueces anteriores ya eran hombres maduros, que Dios llamó. Gedeón estaba ahí en un lagar, sacudiendo trigo. Otoniel, Jefté, Débora, Ahod. ¿Por qué ahora Dios levanta a un libertador desde su nacimiento? Dios nos quiere enseñar dos cosas aquí. Número uno, hermanos, número uno, que el pueblo estaba en tal degradación que no había hombre a quien llamar. Ya no había hombres a quien llamar maduros que de verdad buscaran a Dios. Ya no había. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando vives así, Dios no te va a llamar. Y número dos, la importancia que tiene cuando que le enseñes a un niño quién es Dios. La importancia que tiene. Muchos nos dicen: que mi hijo aprenda inglés, ¿no? Que mi hijo aprenda francés, que aprenda el piano, que aprenda a nadar, que aprenda, que sea bueno en tal deporte. Y no está mal eso. Pero la pregunta es: ¿y Dios cuándo? ¿Cuándo? Eso sí es lo más importante, porque eso es la eternidad. El inglés le va a servir, pues, ¿qué? ¿30 años de su vida? Pero Jesucristo dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Cuándo le vas a enseñar de Dios a tu hijo? ¿Qué? ¿Cuando tenga 20? ¿Cuándo lo vas a empezar a mandar al instituto bíblico? Hasta que él quiera, pastor. No, hombre, nunca va a querer. ¿Sabes por qué? Porque él es carne. ¿Te das cuenta cómo eso habla de que tienes un pensamiento muy terrenal? Quieres ganar el mundo, pero ¿sabes que querer ganar el mundo es perseguir el viento? Eso es lo que vas a obtener cuando piensas que tu hijo va a ganar el mundo. Que él sea lo que yo no pude ser. ¿Te das cuenta cómo es importante encaminar a un niño desde niño? Sí, hermanos, sí entienden, sí entienden, hasta más que tú. Dice: entonces la fibra moral de la nación, hermanos, está tan destruida que Dios no haya un líder que levantar para liberarlos. No hay un líder. Tiene que prepararlo desde el vientre.
Versículo 5, Jueces 13:5, dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos aquí dos características de este niño que Israel mismo había perdido. Número 1, no pasará navaja sobre su cabeza. Esto quiere decir, hermanos, que el pueblo había perdido identidad. Ya no vivían para Dios, vivían para ellos mismos. Porque el cabello largo, hermanos, cuando tú veías, imagínate ver a un hombre con cabello largo, hablaba de que él tenía un voto. O sea, era evidente que él tenía un voto porque tenía el cabello largo. Porque Pablo lo menciona después en Corintios, que diciendo que para el hombre le es deshonroso dejarse el cabello largo. Es deshonroso, dice, la misma naturaleza nos lo dice. Entonces quiere decir que dejarse el cabello largo era un símbolo de que alguien había hecho un voto. Y eso era algo público, era algo que se veía en la gente. Entonces, el pueblo había perdido identidad. Es decir, hermanos, el pueblo ya no parecía el pueblo de Dios, parecía un pueblo como los demás. Hermanos, cuando alguien vive para el mundo, piensa que hace lo mejor, pero no se da cuenta que está perdiendo identidad, que está perdiendo su pensamiento, que está siendo manipulado. No hace lo que quiere, hace lo que la corriente, la moda y los pensamientos le dicen que haga. Eso había pasado con Israel, hermanos. Seguían los ídolos de los vecinos y al fin de cuentas eran esos mismos vecinos quienes los dominaban. Entonces, mira, aquí te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿por qué si Israel tenía el mismo ídolo que los pueblos paganos, los esclavizaban los pueblos paganos? Pues ¿qué no supone que somos iguales? Pues si tú adoras a Baal, yo también. ¿Por qué me esclavizas? O sea, ¿por qué los filisteos esclavizaban a Israel si Israel también era idólatra como ellos? Te voy a decir algo, porque el mundo jamás querrá lo mejor para ti. ¿Ah? Sí, tus amiguitos esos del mundo, ellos jamás van a... Si los agarra la tira, los agarra la policía a ustedes, ¿tú piensas que van a ser bien leales contigo? Hombre, hoy por ti y mañana también. ¿No? O sea, pues de que te metan al bote a ti, a mí, pues a ti. Se leal a la banda, pero eso no es cierto. O sea, si adoramos al mismo Dios, ¿no? Nosotros somos, no sé, ladrones, drogadictos. ¿Por qué no compartimos la celda? No, ¿cómo crees? No. Así es el mundo, hermanos. O sea, ¿por qué si Israel tenía el mismo Dios que ellos y era un pueblo idólatra como ellos, por qué los esclavizaban? Porque el mundo, hermano, siempre querrá destruirte. Siempre. Siempre querrá destruirte. Número 2, nazareo. Nazareo. No nazario, nazareo. Es decir, sería una persona dedicada a hacer la voluntad de Dios. Eso significa nazareo. Una persona nazarea era una persona que era apartada y que no tomaba nada del fruto de la vid. Era una persona dedicada a hacer la voluntad de Dios. Esa era una persona nazarea. Te voy a leer un verso. Éxodo 19:7. Dice ahí: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Lo típico, ¿no? Del hombre. Se olvida. Se olvida. Eso había pasado con el pueblo, hermanos. Se había olvidado de que eran nazareos de Dios. Se habían olvidado de que le servían solo a Él. Hermanos, espiritualmente nosotros somos nazareos. ¿Por qué? Hemos sido apartados del mundo. ¿Para qué? Para vivir para Dios. Sansón, hermanos, representaba lo que el pueblo había olvidado. ¿Cuál era la misión de Sansón? Que con su vida y con su actuar mostrar al pueblo lo que ellos ya no eran. ¿Cuál?
que ya no eran dedicados a Dios, y Sansón debía ser dedicado a Dios, o sea, buscar a Dios. Y número 2, ¿qué? Mostrar que él era distinto y el pueblo ya no lo era. Eso es lo que debía haber hecho Sansón. Eso es lo que debía haber hecho Sansón. Esa era la misión por la cual Dios lo escogió. Pero seguimos adelante, versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, ¿no? Seguimos Jueces 13:25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Mira, te lo voy a leer en la Biblia Jerusalén. Esta Biblia lo dice de una manera más concreta. Dice: y el Espíritu de Yahvé comenzó a agitarlo en el campamento de Dan, entre Sola y Estaol. Esto significa, hermanos, la palabra hebrea que se utiliza para moverse, da la idea de que Sansón se empezó a dar cuenta de muchas cosas que estaban mal. Y era un niño. O sea, tu hijo se da cuenta cuando sus padres andan peleados. Se dan cuenta, No necesitan ser de 30 años para darse cuenta. Se dan cuenta. ¿Y sabes qué? El niño también se da cuenta cuando tú has abandonado a Dios. Se da cuenta. Porque muchas veces pensamos, ¿sabes qué nos hace pensar el mundo? Como ves tanta taranovela, las taranovelas lo que hacen pensar es que el niño es tonto. O sea, él no entiende lo que es un divorcio. No le digas. Hay que cuidarlo. Hombre, ¿tú piensas que no lo entiende? Hombre, lo entiende más que tú. Ay, no le digas que su papá se fue con otra mujer. No le digas, lo vas a traumar. Hombre, ¿tú piensas que no lo entiende? Hermano, si yo te contara lo que luego dicen tus hijos allá del otro lado, cuando hablamos de cierto tema, y como mi papá, como mi mamá hace esto. Eso que usted dice, maestro, mi mamá lo hace, no, hombre. Y tú pensando que no se da cuenta, no se da cuenta, no, hombre. Se da más cuenta que tú. Eso quiere decir, hermanos, Sansón se empezó a dar cuenta de muchas cosas. Y era un niño. Y Sansón se empezó a dar cuenta de muchas cosas. Hermanos, los niños no son tontos. Los niños no son tontos. Se dan cuenta de muchas cosas que ocurren. Y más, hermanos, cuando hemos abandonado a Dios, se dan cuenta. Así de que, papá, ¿por qué ya no oras? Papá, ¿por qué ya no oras por los alimentos? Si antes sí orabas. Papá, ¿por qué ya no vamos a la iglesia? Y tú, ay, mijito, ¿por qué no le dices? Ay, pues porque estamos resentidos, hijo. ¿Por qué no le dices eso? ¿O por qué no queremos? ¿Cómo que nos vamos a tomar nuestro año sabático? No le digas al niño nada. Y entonces ya, ¿qué le decimos? Porque no pudimos, hijo. ¿Tú piensas que se la traga? ¿Que no pudiste? Si sabe que pues te quedes dormido hasta la 1 de la tarde el domingo. ¿Tú piensa que no pudiste? No te digo, se dan cuenta, no son tontos. A pesar de la naturaleza milagrosa de la concepción y el nacimiento de Sansón, a pesar de que sus padres lo dedicaron a Dios para que obedeciera, a pesar de la bendición de Dios, Sansón tuvo problemas y la mayoría de ellos giraron en torno a las mujeres. Sansón tuvo problemas en este punto. Jueces 14:1. Seguimos ahí. Jueces 14:1. Dice ahí: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta, porque esta me agrada. ¿Qué dijo Dios?
al principio en el primer verso? No tomarás de sus hijas para tu hijo, ni darás a tu hijo para sus hijas. No lo harás. Mira, a pesar del consejo de sus padres, Sansón quiso casarse con una mujer filistea, una joven que vio en Timnat. Cuando llegó la fecha de la ceremonia, te voy a contar lo que pasó. Cuando llegó la fecha de la ceremonia nupcial, Sansón y sus padres descendieron a Timnat y ofrecieron o hicieron un banquete. Sansón en el banquete propone un acertijo y les promete que les recompensaría con 30 vestidos si adivinaban su acertijo. Ellos no pueden adivinar el acertijo, de manera que acosan a su esposa para que seduzca a Sansón y les diga qué es el acertijo. Sansón, enojado al ver que sedujeron a su esposa y que su esposa lo traicionó, entonces Sansón, enojado, mata a 30 filisteos y les quita la ropa y se las da a los hombres que adivinaron su acertijo, y su esposa es dada a aquel que había sido el padrino de Sansón. ¿Cómo ves? ¡Eso es el mundo! Sansón, al ver esto, procura vengarse quemando la cosecha de cereales de los filisteos junto a los viñedos y los olivares. Entonces los filisteos quemaron a su exesposa y a la casa de su padre. Los quemaron por haber causado terror en la comunidad. Entonces Sansón, al enojarse al ver esto, se enojó y mató a muchos y se ocultó en una cueva. ¿Sabes qué, hermano? Cuando veo esta historia, ¿sabes a quién me hace pensar? A un capo de la droga. ¿Cómo se maneja la autoridad de la droga? Con miedo. ¿No? Me enojo, mando a matar a tu primo, tu hermano, tu hermana, tu papá. Te lo mando a matar, para que entiendas que yo soy el que mando. Entonces el otro se enoja, y como también tiene poder, ¿qué hace? Pues también te mato a la tuya. Entonces el otro se enoja, y yo quiero tu territorio. ¿Ya ves cómo parece Sansón? ¿Tú piensas que eso es lo que Dios quería que hiciera Sansón? Hermanos, Sansón es el ejemplo de la autoridad que tiene fuerza, pero no tiene a Dios. Todo lo quiere arreglar con violencia. Todo. ¿No? Así era Sansón, hermanos. Un hombre carnal que tenía fuerza, pero no a Dios. ¿A quién te hace pensar? Aquel jovencito, ¿verdad? Que tiene 25, 20, 22, 18 años, que tiene fuerza, pero no tiene a Dios. Hace las cosas por impulso. Y piensa que lo puede hacer porque tiene la fuerza, pero no tiene a Dios. Ahí está Sansón. Pensando que Dios le dijo, pero pues no, pues tiene la fuerza, sí, está joven, pero no tiene a Dios. 3,000 hombres de Judá fueron a capturarlo allá en la cueva para entregarlo a los filisteos porque les estaba causando muchos problemas con los filisteos, ¿verdad? Jueces 15:11, vamos a ver ahí. Jueces 15:11, a sus mismos hermanos van a entregarlo. Sus mismos hermanos. Dice Jueces 15:11. Vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. ¿Era como era Sansón? Era un hombre totalmente terrenal. O sea, yo les hice como ellos me hicieron. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Yo nada más hice lo que todo mundo haría. O ustedes que hubieran hecho en mi lugar. ¿No? Ellos entonces dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme vosotros que no me mataréis. Ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos, o sea, solamente te vamos a arrestar y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. O sea, ya venía amarrado de las manos y ya, vámonos, ¿verdad? Así que vino hasta Leí,
los filisteos salieron gritando a su encuentro. O sea, quiere decir que salieron dando voces de guerra. O sea, ahí viene Sansón, vamos a matarlo. Dice, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Es decir, parecía algodón las cuerdas que tenía. O sea, nada más hizo esto. No hizo, no, hizo así, pum. O sea, imagínate que te amarran con algodón, así nada más te ponen algodón. ¿Requieres mucha fuerza para romper? No. Entonces, pum. Así hizo Sansón. No hizo, no, es pum. Se soltó. Vámonos. Y las ataduras se cayeron de sus manos, dice ahí. Y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Dices, ay, qué gran proeza hizo David Dios para hacerle ver, no al pueblo, sino a Sansón, que Dios quería su obediencia. ¿Tú piensas que esa señal era para el pueblo? ¿Que matara a 1000 hombres? No, era para Sansón. Que se diese cuenta que Dios lo había elegido. Dios le está dando oportunidad a Sansón. Y muchas veces Dios nos llama al hacernos ver cómo su mano nos trae provisión y nos trae protección a pesar de cómo vivimos. Pero Sansón no lo vio. Se inmiscuyó con otra prostituta y después de ella se enamoró de Dalila. Y tú sabes la historia, ¿verdad? Dalila fue utilizada por los filisteos para que investigase la fuente de la gran fuerza de Sansón. A ver, aquí surge otra pregunta. En Josué capítulo 2, versículo 8 dice esto. Josué 2:8, aquí está hablando Rahab. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjate lo que dice Rahab. Rahab lo que está diciendo es que la causa de la victoria de Israel es Jehová. En varias ocasiones las personas se daban cuenta de que era porque Jehová estaba con él. Y esa era la razón por la cual no podían vencerlos. Pregunta, ¿por qué con Sansón se preguntaban de dónde venía su fuerza? ¿Que no era obvio? O sea, ¿por qué se preguntaban eso los filisteos? ¿Que no era obvio que venía de Dios? ¿Sabes por qué se lo preguntaban? Porque lo que Sansón menos demostraba era que Dios estaba con él. Era lo que él menos demostraba. Siempre era egoísta, creído, soberbio, orgulloso, pensando que Dios le debía algo. ¿Tú piensas que así demuestras que Dios está contigo? Por eso los filisteos se preguntaban, ¿de dónde viene su fuerza? O sea, no podían mejor razonar diciendo, ay, es que este Sansón, Dios está con él, por eso no vamos a poder vencerle, porque Dios está con él. ¿Por qué no llegaron a esa conclusión los filisteos? Porque Sansón nunca tomó en cuenta a Dios. Siempre hacía él, o sea, fracasó en su llamado. Dios lo llamó a hacer que demostrara 2 cosas. ¿Cuál? 1, que debían ser apartados para Dios. Y 2, que debían ser distintos. Fracasó en esa parte. Y los filisteos no lograban ver para lo cual Dios lo había llamado.
por la información de Dalila, los filisteos le pagarían a Dalila lo que costaban 275 esclavos. Eso es lo que le pagarían a Dalila. Sansón sucumbe a las súplicas de Dalila. Le cortaron el pelo, fue capturado y le sirvió de hazmerreír en el templo del dios de los filisteos llamado Dagón. A ver, ¿cuál fue la razón por la cual se le fue la fuerza a Sansón? ¿Tú piensas que si era del cabello? Eso es lo que te hace creer el mundo. ¿Sabes qué? Ten cuidado, porque muchos piensan que así es. Muchos piensan que su cabello es su Biblia debajo de la almohada. Y si quitan mi Biblia debajo de la almohada, entonces se me va la fuerza. ¿Ah? Muchos piensan que su cabello es venir a la iglesia. Ay, cuando no vengo a la iglesia me va mal. O sea, te cortaron el cabello, ¿verdad? ¿Eso fue? Sansón pensaba así. ¿Te das cuenta? Cuando hay idolatría, piensas que es por algo físico. ¿Verdad? Ay, ¿por qué siempre te va bien a ti? Ay, pues porque yo leo siempre leo el Salmo 23. Y cuando leo el Salmo 23 siento como Dios desciende. Cálmate, Sansón. ¿Verdad? Piensas, ay, siempre leo el Salmo 91. O sea, ahí está tu cabellito. Cuando te corten el Salmo 91, entonces tu cabello se cae y se te va la fuerza. ¿Por qué razón se le fue la fuerza a Sansón? ¿Cuál es la razón? ¿Sabes por qué? Porque cuando le dijo Dalila, Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Dice, él pensó para sí mismo, esta vez me escaparé como las otras veces. Dice, pero no sabía que Dios lo había abandonado. Ese era el máximo colmo de alguien que piensa que puede sin Dios. Esta vez me escaparé como las otras veces. ¿Sabes por qué Dios lo abandonó? Porque él jamás se iba a arrepentir. Cuando Dios ve eso en tu corazón, que te has endurecido tanto que no te vas a arrepentir, Dios te abandona. Qué triste, ¿verdad? El gran hombre Sansón, que fue elegido desde el vientre de su madre, termina como un animal, moliendo en un granero. Jueces capítulo 16, versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano. Fíjate bien, lo que él debió haber hecho, ahora lo hacían con él. Él debió haber sido ese joven que guiara a Israel. Pero ahora él era como Israel. ¿Cómo? Ciego. Porque le sacaron los ojos. Ahora Sansón era como Israel. Era como todos los demás. Porque él así lo decidió. Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Lo que se cree aquí, hermanos, es que Sansón estaba cubierto en lo mínimo, o sea, estaba casi desnudo. Es lo que se cree, por eso dice, estaban haciendo escarnio de él. Entonces clamó a Sansón a Jehová. ¿A poco? Pues no había dicho que esta vez me escaparé como las otras veces.
dicho eso? ¿Dónde está Sansón? ¿Dónde está su orgullo? Su soberbia. ¿Dónde está? Por eso Dios lo había abandonado, hermanos. Porque solamente es allí donde Sansón se arrepentiría. Clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas que de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre la una y la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Él lo dijo. Él sabía que la consecuencia de su pecado era morir con aquellos a los cuales él se había parecido. ¿Qué diferencia había entre él y los filisteos? ¿Sabes la única diferencia? La nacionalidad, nada más. Porque de ahí practicaban lo mismo. Entonces se inclinó en toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Esta última frase, hermanos, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. ¿Por qué dice eso, hermanos? ¿Cuál es la razón? La razón es porque hacemos más cuando obedecemos a Dios que cuando lo hacemos a nuestra manera. Hacemos más, hermanos. Hacer las cosas a nuestra manera, siempre, hermanos, solo estaremos perdiendo el tiempo. Ay, no, pastor, yo pienso que usted es muy exagerado con respecto a lo que tengo que hacer con mi familia. Ay, no, pues no, yo pienso que debe ser así. Estás perdiendo el tiempo. Hermanos, Sansón nos enseña que la autoridad sin Dios no funciona. La autoridad sin Dios no funciona. Parece que hacemos cosas y cosas grandiosas, sin embargo al final fracasamos. Sansón parece que hacía cosas grandiosas, mató a 1000 hombres, mató a un león joven con sus manos. Pero era un hombre vengativo, ocioso, inmoral, avaricioso, vengativo, soberbio, altanero. ¿Qué clase de autoridad? ¿Te gustaría tener una autoridad así? ¿Vengativa? ¿Ociosa? Así era Sansón. Sansón, hermanos, fracasó en la misión que Dios le dio por su pecado. Entonces, hermanos, lo repito nuevamente para ir llenos por la parte final. Sansón nos enseña que la autoridad sin Dios no funciona. Tú dices, es que yo quiero tener una familia bien, que esté siguiendo a Dios. Pues mira, si tú no tienes, el primero que debe tener a Dios eres tú. Si tú no la tienes, mandarás a tus hijos a las mejores escuelas. Tendrás los mejores cubiertos, el mejor coche, la mejor televisión, la mejor recámara, ¿no? Que tu hijo tiene, está lleno de peluches, está lleno de su pantalla plana, tiene su Xbox, su PlayStation ahí, le compra todo lo que tiene. No tiene caso eso, si no está Dios contigo. Pero lo triste es que muchos de ustedes buscan eso. Buscan que la recámara de su hijo esté llena de cosas materiales, pero no está Dios ahí. Y eso es triste, porque la autoridad sin Dios no funciona.
¿De qué te sirve a tu hijo llenarlo de esas cosas si no está Dios contigo? ¿De qué sirve que la recámara de tu hija está lleno de zapatos cuando no está Dios contigo? ¿Te das cuenta cómo pensamos como Sansón? ¿Pensamos en cosas terrenales? Yo les hice como ellos me hicieron. Esta vez me escaparé como las otras veces. Frases de un hombre puramente terrenal. Hermanos, la autoridad sin Dios no funciona. Parece que hacemos cosas y cosas grandiosas, pero al final vamos a fracasar. Voy terminando. La pregunta que viene es, ¿y ahora qué va a pasar? Todo esto que acabamos de ver, hermanos, nos enseña que a medida que declina la cultura, no importa de dónde procedan los líderes, estos son cada vez menos capaces de representar a Dios. Los primeros 4 jueces desarrollaron una labor bastante buena, llevando a cabo la breve tarea que Dios les había dado. Pero cuando llegamos a Gedeón, el mejor líder que Dios puede encontrar, él no está seguro de poder desempeñar la labor. Entonces, hermanos, ¿qué desea Dios enseñarnos? Que Dios quiere llamar a nuestra atención con las circunstancias, con la pérdida, con el punto de estar incómodos, con la predicación, con la palabra. Si Dios quiere llamar tu atención cuando pierdes algo, tienes que voltear a Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando? A ver, dime qué tengo que hacer. No nada más, pues ya pasó. O sea, te acostumbras como Israel, ¿no? 40 años en desgracia y tú dices, no, pues en algún momento va a mejorar. No. Hermanos, nosotros como Israel también tendemos a olvidarnos. Y es a veces necesario que Dios nos recuerde cuánto nos ama. Y eso es a través de la disciplina. A través de ponernos en situaciones en las que lo único que queda es clamar a Dios. Porque muchas veces nos olvidamos y pensamos como Sansón, esta vez me escaparé como las otras veces. Lo voy a hacer como las otras veces. Ya me pasó una vez, ya vas a ver cómo lo voy a hacer de nuevo. Ten cuidado, tal vez Dios a ese momento sí te abandone. Josué capítulo 24. Con eso voy a terminar. Josué 24. Te voy a dar una introducción nada más al siguiente tema. El siguiente tema se va a llamar Samuel, el segundo Sansón. Samuel fue lo que Sansón no pudo ser. Te voy a enseñar algunas cosas que Samuel y Sansón eran muy parecidos. Los dos fueron nazareos. Los dos, sus madres, fueron estériles. Pero la gran diferencia es que Samuel sí logró ser lo que Sansón. Y Samuel no tenía gran fuerza, Él no mató leones, ni mató 1000 hombres con una quijada. Pero algo que sí tenía Samuel era que conocía a Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Tal vez tus hijos pueden tener gran fuerza. Conocen muchas cosas de cultura y de la escuela. Pero si no conocen a Dios, va a ser un Sansón que al final va a fracasar. Eso no importa, hermanos. Lo que importa es que conozcan a Dios. Y Sansón fue el fiel profeta de Dios. ¿Cuándo llamó Dios a Samuel? De niño. Cuando Dios llamó a Sansón. ¿Te das cuenta? Es el segundo Sansón, Samuel. Pero Samuel logró lo que Sansón no pudo. Y eso lo vamos a estudiar. Te vas a dar cuenta de que lo importante no es la mejor escuela y que aprendan 7 idiomas. No estoy diciendo que no estudien, hermanos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ese no es el porqué de la vida. Ese no es el porqué de la vida. El porqué de la vida es que teman a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es que vayan en la salle, ni en el del valle. Como muchos de ustedes piensan. Es que si mi hijo va en esta escuela de paga, va a ser el mejor.
el principio de la sabiduría, que no se te olvide. El principio de la sabiduría no es que vaya al TEC. Grábatelo bien. Porque muchos estamos engendrando Sansón, pero no vemos más allá. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el nombre de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo, como con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaron al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por los cuales os bendijo repetidamente y libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que ustedes no edificaron, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que ustedes no plantaron, de las cuales coméis. Ahora pues temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses en los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Sí? Nunca tal acontezca. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre, el cual ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado todo el camino por donde hemos andado y todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Jehová: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Y otra vez: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Se repite 2 veces eso: quitad los ídolos. ¿Por qué, hermanos? Porque la idolatría es lo que hace que una nación y un hombre se degrade. Es la idolatría, hermanos. No tengo aquí el verso, pero con esto voy a terminar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No permitas que un ídolo se forme en tu corazón, hermanos. Sí,
Eso no implica que no fallemos y que no tengamos debilidades, pero no permitas que un ídolo se forme en tu corazón, porque si se forma un ídolo en tu corazón y tú dejas que ocupe el lugar de Dios, ciertamente el Dios que te ha dado muchas cosas también te las puede quitar. Grábatelo bien. Dios es Dios santo y celoso, y Él no va a permitir que algo ocupe el lugar que solamente a Él le corresponde, porque no hay nada que se compare a Él. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios.